¿cómo están? Yo sé que hace tiempo no nos vemos, pero me alegra poder saludarlos el día de hoy. Eh, Hay personas a quienes he visto más seguido, por ejemplo, quienes participan del grupo casero en el cual participamos con Pedro, ahí con Jimmy, los chiquillos, la Anita, todos. Un saludo a todos chiquillos, grande el grupo casero. Nos vimos en un mega grupo casero, no participé en el último, pero sí antes, que fue muy entretenido. Y además veo a quienes participan del grupo de niños, las maestras, maestros, a los niños, ¿cierto? Niñas que son fieles ahí cada sábado, asisten, esperan esta reunión con ansias y también lo pasamos muy bien. Eh, y bueno, sé que hay más personas que no he visto, me gustaría poder verlos, pero en este momento, claro, lo más seguro es que podamos compartir a través de este medio. Y de todas maneras, yo les recuerdo que nosotros estamos unidos en espíritu. Y eso es tan importante recordarlo, sobre todo en este momento, saber que no estamos solos, que estamos unidos en espíritu y que podemos compartir también a través de estos medios tecnológicos que tal vez no nos imaginábamos que nos iban a servir para esto de una forma tan importante. Pero bueno, yo hoy día quiero compartir algo con ustedes y es dentro de esta serie de temas que venimos hablando, ¿cierto? Del edificar la vida. Y cuando yo pienso en edificar, inmediatamente recuerdo un texto que está en Mateo, capítulo 7, que ya el pastor citaba la semana pasada, el domingo pasado, eh, refiriéndose a esta parábola del hombre insensato y el hombre prudente. Y es precisamente lo que les quiero un poco compartir ahora. ¿Ya? El pastor hizo ahí algunos spoilers de lo que vamos a ver, pero mejor porque así podemos reforzar, ¿cierto? Un poquito lo que la Biblia nos dice, lo que el Señor nos está hablando. Y, y bueno, los invito a leer este texto que está en Mateo, capítulo 7, versículos 24 al 29, que dice lo siguiente. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Pero con todo, la casa no se derrumbó, porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Nosotros vemos que Jesús a través de esta parábola distingue entre dos tipos de personas, el hombre prudente y el hombre insensato. ¿Y qué es lo que ambos tipos de personas hacen? Ambos construyen una casa y esa casa puede ser igual a simple vista. De hecho, hasta el mismo color, el mismo diseño. ¿Pero en qué se diferencian? En sus cimientos. Pero esta diferencia no es algo visible a simple vista, sino que se revela de otra manera. ¿Cómo se revela? Se revela cuando viene la tormenta, ¿cierto? Esta tormenta fuerte, estos vientos huracanados, que una vez que pasa esta tormenta, ¿cierto? Vemos que hay una casa que permanece y otra que fue arrastrada por la tormenta. Y esta historia a mí me recuerda algo de lo cual también el pastor hablaba el domingo pasado, que es el terremoto. Bueno, él se refería en general a los terremotos y yo me acordaba más del terremoto del año 2010, acá en Chile, porque es el único terremoto que he vivido. Y en ese tiempo yo estaba en Chillán, ni siquiera me acuerdo muy bien cómo me desperté esa noche, solo me acuerdo haber estado como dando vueltas y sintiendo ese movimiento tan intenso que cuando terminó yo dije como nunca había sentido un temblor tan fuerte, pero yo no pensaba que era un terremoto en ese momento, porque la casa de mi amiga seguía en pie. Y según yo, la casa ya no tenía que seguir en pie, ¿cierto? Pero después, viendo todo lo que había pasado, tomé conciencia de que había sido más que un temblor fuerte, sino que era un terremoto propiamente tal. Y bueno,
causó mucho desastre, sobre todo el tsunami que vino después. Pero una de las tragedias más icónicas de ese momento fue el derrumbe de un edificio en Concepción, que yo no sé si se acuerdan algunas personas, pero un edificio que se llamaba Alto Río, que estaba en Concepción, era un edificio grande, bonito, estaba habitado y el edificio se cayó, se partió como por la mitad y se cayó. Eh, y la verdad es que era bien impresionante. Yo lo vi cuando estaba en el suelo porque, bueno, también viajé a Concepción a ver a mi familia y, y era casi como un museo, digamos, ir y poder ver esa tremenda estructura en el suelo. Que fue algo muy, muy terrible en realidad porque, como yo les digo, era un edificio que estaba habitado y bueno, las víctimas fatales no fueron tantas en realidad, pero es algo que pudo tal vez haberse evitado. Y ese evento, digamos, generó incluso después un juicio posterior donde las personas fueron los técnicos a cargo, digamos, los dueños de la empresa a cargo de esa construcción, la inmobiliaria, fueron condenados por no haber tomado las medidas adecuadas precisamente para evitar esa tragedia. Y una de los, digamos, situaciones que influyó para que eso sucediera era el tipo de terreno sobre el cual estaba emplazado el edificio, que precisamente era un terreno arenoso. Que Concepción tiene mucho terreno arenoso, pero ese terreno tal vez no era para una construcción de ese tipo. Para eso debió haberse tomado o haberse construido otro tipo de construcción que resistiera y probablemente influyeron más cosas, digamos, en que esto se derrumbara finalmente. Y ahí yo no voy a ahondar en detalles porque precisamente en el grupo casero compartimos con, con personas muy expertas en este tema que no quiero que después me reten por mi falta de precisión técnica. Pero sí les puedo decir que el terreno era arenoso. Eh, y claro, cuando me acordé de esto, justamente me puse a revisar algunos reportajes y ya que este año se cumplieron 10 años desde el terremoto, leía un reportaje que se hizo en febrero para el aniversario, donde una de las personas sobrevivientes de esta tragedia en particular decía lo siguiente. La lección más importante que saqué de todo esto es que las cosas van y vienen, que puedes perderlas en cualquier momento. Y eso no es lo importante, sino las personas. Vi a tantas familias que se derrumbaron, que tuvieron pérdidas y que hasta el día de hoy siguen sufriendo. Y sí, la verdad es que cuando yo leo eso digo, sí, precisamente las cosas van y vienen. Eh, y es increíble cómo una tragedia de esa magnitud nos demuestra eso. Nosotros tenemos tal vez muchos planes, pero de repente una crisis, un terremoto o otro tipo de crisis, nos hace darnos cuenta que al final lo importante no son las cosas, pero yo pienso que incluso las personas van y vienen, vamos y venimos, ¿cierto? Nada nos asegura eh, que mañana vamos a estar, porque, bueno, estamos con el Señor, confiados en Él, pero el Señor tampoco nos ha dicho que nuestra vida va a ser infinita, ¿cierto? Tenemos vida eterna, pero esa vida eterna se extiende más allá de nuestro cuerpo físico y bueno, eh, tampoco podemos asegurar nuestra permanencia siempre acá. Entonces, si las personas vamos y venimos, si las cosas van y vienen, ¿qué es lo importante? Y precisamente lo importante yo diría que es el cimiento, es esto de construir sobre la roca. Y si nosotros hablamos de construir sobre la roca, habitualmente se interpreta esta frase y esta parábola también como el hecho de construir en Cristo. Entendemos que Cristo es la roca, de hecho la Biblia habla de que Cristo, Jesús, es nuestra piedra angular. Y es nuestro cimiento firme. Pero yo me hago una pregunta y digo, en la práctica, ¿eso qué significa? ¿Qué significa construir sobre la roca, construir sobre Jesús? ¿Qué más? O sea, digamos, es un concepto, pero yo quiero entender a qué se refiere eso.
Y por eso yo los invito a mirar nuevamente el texto, porque a veces nosotros le damos más vueltas de la necesaria y en realidad el texto es más claro de lo que nosotros pensamos. ¿Y qué es lo que nos dice? El texto habla de todo el que me oye estas palabras, dice Jesús, y las pone en práctica, o el que me oye estas palabras y no las pone en práctica. ¿Cuál es el parecido, cuál es la semejanza entonces en este caso? Es el oír. Ambos escuchan la palabra, pero la diferencia está en el hacer, en la práctica. Uno escucha y hace, y el otro escucha pero no hace. Y acá tengo otra pregunta para ustedes, y ¿qué es lo que se oye? ¿A qué está haciendo referencia Jesús? Y acá yo los invito a mirar un par de capítulos antes del capítulo 7, Mateo, y nosotros nos damos cuenta que Jesús, en el capítulo 5, sube a un monte y empieza a hablarles a las personas, empieza diciéndoles bienaventurados y luego les habla de una serie de temas muy prácticos también. Y esto es lo que se conoce como el Sermón del Monte. Y el capítulo 7 es el capítulo final, y este texto que hemos leído es el final del Sermón del Monte. Entonces Jesús acaba de dar todo un sermón de temas muy variados y muy prácticos, y para finalizar dice esto. Entonces él está hablando del Sermón del Monte. Ustedes pueden leerlo, como les digo, está en Mateo, está en Lucas también, y siempre es bueno releer lo que el Señor ha puesto en su palabra, ¿cierto? ¿Y por qué es importante considerar que Jesús está hablando del Sermón del Monte? Cuando dice, todo el que me oye estas palabras, se refiere al Sermón del Monte. Porque yo pienso que muchas veces puede ser que nosotros nos sentimos bien con nuestra obediencia a Dios. Y decimos, ya, yo estoy bien, yo en realidad soy bastante obediente, sigo lo que Dios me ha mandado, lo que Jesús ha enseñado, entonces no tengo problemas con eso. Por ejemplo, yo no he matado a nadie, no he hecho esas cosas terribles que aparecen en la tele, y la verdad es que no me considero una persona mala, ¿cierto? Pero el Sermón del Monte, lo que Jesús dice ahí, echa por tierra todo ese sentimiento de justicia que nosotros podamos tener. Porque lo que hace es revelar el estándar de justicia de Dios, que es mucho más exigente que nuestro estándar de justicia, ¿cierto? Porque ¿qué es lo que Jesús dice? Ustedes han oído que se dijo. Eso es algo súper recurrente en el Sermón del Monte. Jesús está hablando y dice, ustedes han oído que se dijo, no matarás. Pero Jesús dice que cualquiera que se enoje o insulte a otro ya es culpable de ese pecado. Cualquiera que se enoje o insulte a otro ya es culpable de matar. Yo me acuerdo que eso me lo enseñaron una vez y yo estaba impactada, digamos, porque, claro, yo digo no he matado a nadie, pero no me he enojado con nadie, no puedo decir eso, o no he ofendido a alguien. Pucha, he ofendido a personas muchas veces. Y claro, ahí toda nuestra justicia humana se nos va a las pailas, como diríamos nosotros, y la justicia del Señor no deja títere con cabeza. Va a seguir con los dichos ahí. Y claro, nos damos cuenta que no cumplimos con ese estándar de justicia de Dios, que nuestro estándar está mucho más abajo y que somos chiquititos frente a la justicia de Dios. Y los fariseos y maestros de la ley eran precisamente así, ¿cierto? Se creían cumplidores de la ley, pero en el fondo no cumplían porque habían olvidado el sentido de la ley. Y nosotros tal vez sin quererlo podemos también sentirnos así a veces, como los fariseos. Realmente uno mira a los fariseos y dice que eran malos, pero ¿cuántas veces nosotros seremos como ellos? Por eso yo los invito nuevamente a leer este Sermón del Monte, que nos invita a poner los pies sobre la tierra y a darnos cuenta de cómo somos en realidad.
Y bueno, como les comentaba, Jesús tocó una diversidad de temas en el Sermón del Monte y la mayoría de esas cosas son muy prácticas. Por ejemplo, habla de amar a nuestros enemigos, de bendecir a quienes nos maldicen, de perdonar. Y estas cosas no son cosas que estén sujetas a interpretación. Como, ay, ¿qué habrá querido decir Jesús cuando dijo eso de amar a los enemigos? ¿Habrá sido como algunos enemigos o todos los enemigos? ¿O serán algunas personas y otras no? No, Jesús está hablando de forma muy clara. Y acá no hay lugar a dudas, digamos. Es algo directo y sencillo. Tengo que perdonar, tengo que amar a mis enemigos, incluso a quienes me han ofendido. Y eso es tan difícil. Pero a pesar de lo difícil, Jesús nos llama a poner en práctica esas palabras. Y nos dice que la persona prudente es aquella que construye su casa sobre la roca, es decir, aquella persona que pone en práctica esas palabras. O sea que nos está hablando, en palabras sencillas, de la obediencia, de obedecer sus mandamientos. Nosotros estamos construyendo nuestra vida y tenemos la posibilidad de construir sobre la roca, siguiendo los mandamientos de Jesús, o también, por otro lado, tenemos la posibilidad de olvidarnos de los mandamientos y, bueno, construir donde sea, no me importa. Y en teoría eso podría estar bien, ¿cierto? Yo digo, yo sigo mi vida, no me importa cuál sea el cimiento. ¿Y cuándo surge el problema, cierto? Es cuando viene la tormenta. ¿Qué son las tormentas? Las tormentas son las dificultades. Y acá hay que tener presente que las dificultades siempre van a aparecer en distintos momentos de la vida. Por ejemplo, ahora estamos en un momento de dificultad, en una pandemia, ¿cierto? Que tal vez nunca pensamos que íbamos a vivir. Yo no lo pensé, al menos. Yo había leído algo de algunas pandemias a lo largo de la historia, ¿cierto? La peste bubónica, cosas así, pero no me imaginé que íbamos a estar nosotros viviendo una pandemia ahora a nivel mundial. Bueno, la pandemia es a nivel mundial, así que su propia definición lo dice. La tormenta entonces son esas dificultades y esas dificultades ponen a prueba nuestra estructura. Y ahí es cuando se va a revelar el cimiento sobre el cual está cimentada esta estructura, nuestra vida. Y a ver si resiste o no. Y si nosotros pensamos, bueno, este es un ejemplo, claro, la pandemia, pero son tantas las dificultades que pueden venir a lo largo de la vida. Por ejemplo, pérdidas de seres queridos, enfermedades, dificultades económicas, problemas matrimoniales, problemas con los hijos, problemas de drogadicción. En realidad, las dificultades pueden ser muchas. Y precisamente por eso, y teniendo en mente eso, y ahora que estamos viviendo un momento de dificultad, es muy importante recordar la relevancia de construir sobre la roca, es decir, de poner en práctica los mandamientos, la palabra de Dios. No da lo mismo, eso es construir sobre la roca que es Jesús, eso es. Y es algo parecido a lo que nos dice Santiago en el capítulo 1 de los versículos 22 al 25, que yo les voy a leer ahora, que dice lo siguiente: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida. Y se olvida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Acá entonces el apóstol Santiago también nos llama a poner en práctica la palabra de Dios. Jesús está hablando del Sermón del Monte, Santiago está hablando de la palabra en general.
y que nos dice que no se trata solamente de leerla o de oírla o de escucharla, ¿cierto? Y decir, uy, qué bonita, ¿les ha pasado eso? A mí me ha pasado, yo lo admito, que de repente uno dice, uy, qué lindo este sermón, y después me olvidé, no me acuerdo de lo que se habló. Eh, pero es importante por eso meditar en lo que estamos escuchando, poner atención eh, y no olvidarnos. A veces, qué terrible cuando uno le pasa que acaba de leer que no hay que enojarse, que no hay que pelear, airaos, pero no pequéis, y después inmediatamente uno se enoja. Uy, es como si no hubiese servido de nada el aprendizaje, ¿cierto? Bueno, Santiago nos llama entonces a no olvidarnos de esta palabra, no a escucharla y encontrarla bonita, sino que a vivirla, a ponerla en práctica, obedeciendo lo que Dios, lo que Jesús nos ha mandado. Y además Jesús nos está diciendo que al poner en práctica su palabra, que al hacer esto estamos construyendo sobre la roca y vamos a ser como esa persona prudente que su casa resistió la tormenta. Y acá yo también quiero destacar cómo la forma en que Santiago lo dice, porque Santiago dice, quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Y esta frase yo no puedo dejar de notarla, ¿cierto? La ley perfecta que da libertad. Porque la vida cristiana no se trata de dejar de lado la ley, sino que, al igual que Jesús, se trata de cumplirla. Como Jesús dijo, Él venía a cumplir la ley, no a abolirla. Y yo no quiero que esto se malinterprete, que parezca que estoy diciendo que nosotros somos hijos de Dios porque obedecemos a Dios, ¿cierto? Nosotros sabemos que cumplir con los mandamientos a cabalidad es imposible en nuestra naturaleza humana. Y sabemos que somos hijos de Dios, somos salvos por gracia, porque Él nos dio este regalo, no porque nosotros nos hayamos esforzado en conseguirlo. De hecho, acá tengo una anécdota, y es que Lutero, quien no sé si ustedes lo conocen todos, Martín Lutero, fue el reformador, ¿cierto?, que inició toda esta revolución por allá por el 1500. Y él siempre se sentía muy, muy miserable al sentirse tan pecador, pero cuando descubrió que la salvación era por gracia, que era un regalo, se sintió tan aliviado que se dedicó a promulgar, ¿cierto?, a propagar esta verdad que él había encontrado en la Biblia. Pero cuando leyó Santiago, y Santiago se refiere a esto de poner en práctica la palabra, de obedecer, ¿cierto? También se refiere a que la fe sin obras es muerta, en fin. Lutero como que no le gustó mucho Santiago y quería sacarlo de la Biblia. Pero nosotros vemos que Santiago en realidad no nos está hablando de que seamos salvos por obras, sino que nos está diciendo que debemos tratar de cumplir la ley, precisamente. Y esta ley, esta obediencia es una respuesta de amor a ese amor que Dios nos entregó primero. Dios nos amó y nos entregó por gracia su salvación, nos hizo sus hijos. Y yo como hija, o tú como hijo, ¿qué hacemos? Respondemos en amor, obedeciendo lo que Él nos ha mandado. Es una consecuencia de la gracia, la obediencia, ¿ya? No es algo que venga antes, por si acaso. Y es como lo diría Dietrich Bonhoeffer, valorar la gracia, ¿cierto? Y que no sea una gracia barata, que yo la menosprecio. Es como, me dieron esta gracia, no me importa hacer lo que Jesús mandó. No, eso es menospreciar lo que Jesús hizo por nosotros. Nosotros respondemos en amor y lo obedecemos. Y acá, en esta frase que Santiago dice, la ley perfecta que da libertad, yo pensaba, ¿qué pasa? La ley sin la gracia es una ley que encadena, ¿cierto? El mismo Martín Lutero se sentía desesperado al darse cuenta que no podía cumplir la ley. Y eso lo angustiaba. Pasaba horas confesándose, dice la historia. Aburría ahí a los confesores
que estaban aburridos escuchándolo horas y horas porque él se encontraba la persona más pecadora del mundo y eso no lo dejaba estar tranquilo. Pero con la gracia, esta ley, en vez de angustiarnos, nos da libertad. Y eso parece un poco extraño, ¿cierto? Como que la ley me limita, pienso yo. Pero si nosotros pensamos, por ejemplo, que en el Sermón del Monte Jesús nos manda a perdonar, nos manda a amar a todas las personas, a nuestros enemigos incluso, yo no sé si ustedes han pensado, pero qué libertad se siente el no guardar rencor. Qué libertad es perdonar o pedir perdón. Es como que uno se quita una carga de los hombros. Es una mochila pesada. Pero no, al perdonar, al pedir perdón, al amar, al no tener nada contra nadie, es un alivio inmediato para el alma. Y es precisamente una libertad. Puede ser que yo no quiera perdonar, pero ese rencor uno no se da cuenta cómo va carcomiendo, ¿cierto? Y transformándose en amargura. Y si nosotros lo vemos así, nos damos cuenta que esta ley efectivamente nos da libertad, nos da libertad de ese pecado que nos esclavizaba. Y eso es parte muy, muy importante y por eso Jesús nos dice que ese hombre prudente que obedece es quien está construyendo sobre la roca. Si tenemos esta paz, ese descanso, esa libertad de seguir a Jesús y de obedecerlo, vamos a estar mucho más preparados para la tormenta que pueda venir que si estamos angustiados, amargados, porque tenemos nuestro corazón lleno de pecado. Y es importante que recordemos que Jesús nos dio, que Dios nos dio su gracia, no porque seamos buenos, sino porque nos amó y nosotros queremos obedecerle. Y eso no significa que estemos como Lutero, ¿cierto?, angustiados por el pecado, sino que tenemos también la libertad de entregar esas cargas al Señor, ¿ya? Para que no nos sintamos que en realidad no cumplimos con los estándares. Sí, sabemos que no cumplimos con los estándares, pero tratamos de hacerlo, ¿ya? Por si acaso, para que nos liberemos de esa carga también. En fin, yo recordaba también un ejemplo muy, muy concreto, que es como cuando yo era niña, no sé, mi mamá me decía, Deora, no hagas eso porque te vas a caer, no escales la reja, no hagas esas tonteras, ¿cierto? Porque te vas a caer, te va a doler. Y uno inmediatamente, yo ahí porfiada, ¿qué hacía? Escalar la reja. Y me caí y me saqué la mugre, y me dolió. Y claro, mi mamá en ese momento me estaba limitando, me estaba poniendo, ¿cierto?, una norma que me limitaba. Yo creía que me limitaba, pero en realidad lo estaba haciendo por mi bien. Dios hace lo mismo con nosotros. Dios nos ha dado estos mandamientos porque son para nuestro bien. Y de esa manera, sabiendo que estos mandamientos son para nuestro bien, que nos dan libertad, Jesús nos invita a obedecer y a construir nuestra vida entonces sobre esta roca, que es precisamente Él, y que es seguirlo a Él obedeciendo sus mandamientos. Y acá, para ir terminando, quiero citar la parte final de uno de mis libros preferidos de la Biblia, que es el Eclesiastés, y que dice: el fin del discurso oído es este: teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Está en Eclesiastés 12:13, por si acaso. Y si alguna vez tienen la oportunidad de leer Eclesiastés, se van a dar cuenta que también habla de muchos temas de la vida y concluye en esto. Mira, ¿saben qué? Lo único importante es temer a Dios y seguir sus mandamientos. Esto es todo en la vida. Y recordemos que sus mandamientos se resumen en dos grandes mandamientos, ¿cierto? Amar a Dios por sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, nuestra mente, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos.
recordemos que ese es el sentido de la ley, no como los fariseos que la habían agregado más cosas a la ley. Nosotros recordemos que esa es la ley esencial que Dios nos ha dado y cumplámosla. Y vamos a también sentir esa libertad que nos da cumplir la ley que Dios nos ha entregado. Y eso les quería compartir hoy. Yo sé que cuesta, yo sé que no es algo natural ni fácil. No es fácil no enojarse, no es fácil muchas veces perdonar o pedir perdón. Sobre todo si nos han hecho daño, nos han ofendido. Pero meditemos en esto, recordemos que esto nos da libertad y que además nos permite cimentar nuestra vida sobre la roca. Y así también vamos a estar más preparados para la tormenta, para las crisis y las dificultades. Bueno, espero que tengan una buena semana y oremos también para poder terminar. Señor, te agradezco por este momento, por poder compartir con la comunidad de la Viña San Miguel, por todos quienes pueden estar atentos, Señor, en este momento. Gracias porque tú nos enseñas y nos llenas, Señor, de amor con tus enseñanzas, Padre. Gracias porque podemos aprender de ti. Gracias porque podemos, Señor, sentir ese amor que tú nos entregas a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, ayúdanos porque es difícil, ayúdanos porque nos cuesta tanto seguir tu palabra, Señor. Pero sabemos que eso es lo que tú quieres, Señor. Sabemos que tú nos has amado y queremos responder amándote, Señor, siguiéndote verdaderamente, Padre, y siendo como esa persona prudente que construye su casa sobre la roca porque escucha tu palabra y la pone en práctica, Señor. Gracias por este momento. Yo te pido que tú estés con cada uno de nosotros, con cada una de nuestras familias y que te quedes junto a nosotros también, recordándonos siempre estas palabras y recordándonos siempre la importancia de seguirte. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, como les decía, espero que tengan una buena semana, que el Señor los bendiga y nos vamos a estar viendo pronto, espero. Chao.